Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, profetizar. ¿Con qué propósito? Está muy en boga la palabra profética. Bueno, yo digo que son énfasis que pone el Espíritu Santo en los distintos tiempos, en las distintas épocas, y una palabra profética, por supuesto, que hace mucho bien, tiene un sentido de dirección que le imparte a las vidas de las personas, es una manifestación de Dios hablándole e interviniendo en las circunstancias de la persona. Por supuesto que hay mucho que decir a favor de una buena palabra profética entre nosotros los creyentes. Pero que también hay extremos y que también hay gente que realmente abusa de estos asuntos, por supuesto que también sucede. Pues eso es lo que da origen a nuestro tema de hoy, profetizar, amados hermanos, ¿con qué propósitos? En la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 13 se lee: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Note que ahí están tres grandes propósitos para impartir y recibir una palabra profética. Lo primero es traer fortaleza, nunca puede ser debilitamiento. Es para fortalecer, para levantar a la persona, para restaurarla, para levantarla de un ánimo caído o sacarla de la confusión, etc. Fortalecer a otros. El otro propósito es animar, eso es muy bueno, porque cierto es que nosotros los creyentes no estamos exentos de sufrimientos y nada como el buen ánimo que viene de una palabra de Dios por medio de la profecía. Y lo tercero es consuelo. Y si lo notan, estos tres propósitos son vinculantes unos con otros. Fortalecer, animar y consolar. Si fortaleces a alguien es porque lo estás animando. Y si lo estás animando es porque lo estás consolando. Y si lo consolaste es porque lo fortaleciste. ¿Se dan cuenta? Son propósitos maravillosos en el Señor. Ahora, y esto es a lo que quiero dirigirme más bien, ¿cuándo la profecía cae en descrédito? ¿Cuándo es que la profecía no cumple estos tres propósitos de Dios, fortalecer a otros, animarlos y consolarlos? Porque como dije, también vale la pena señalar no solo los propósitos de una palabra profética, pero también los extremos y los abusos de la profecía. Entonces, la pregunta es ¿cuándo la profecía cae en descrédito? Y atención a las respuestas. En primer lugar, cae la profecía en descrédito cuando se usa para manipular. La manipulación es básicamente hacer algo, en este caso decir algo, para mover las emociones de una persona, para mover su voluntad también y de alguna manera mover sus decisiones. La manipulación tiene que ver con, de una manera, yo diría, en términos de cierto engaño, es decir, es mover las cosas por debajo de la mesa, es hacer las cosas por debajo del tapete, es decir, la manipulación es con una intención, por lo general no sana, de llevar a una persona donde esta otra que la está manipulando quiere. Entonces la manipulación realmente es algo maligno, porque manipulación es lo que utilizó Satanás desde el principio con Adán y Eva. Si ustedes lo piensan bien, amigos, ¿qué pasó allí? Fue una obra de manipulación. Les dice, con que Dios les ha dicho que no disfruten de todo esto tan hermoso. Dios no había dicho esto. Dios les dijo, señoreen todo esto y administrenlo a su gusto, pero ven aquel árbol, a ese no se acerquen, no toquen. Entonces les dice con que Dios les pone aquí en todo esto y con que no pueden tocar nada de todo esto. Entonces ellos caen en la trampa manipuladora. Una pregunta
imprecisa, una pregunta engañosa, y entonces entran en conversación con Satanás, cosa que no debieron haber hecho, que el resultado que fue, se llama el pecado original de desobediencia a Dios. Entonces la persona que te manipula en el nombre de Dios está utilizando artificios satánicos, ciertamente. Eso significa que los creyentes no debemos ser tan cautos y debemos nosotros, como bien la Escritura nos indica hacer, probar toda buena palabra o toda, mejor dicho, toda palabra profética para ver si viene de Dios. Como dice el Señor, probad los espíritus si son de Dios. Porque anda mucha gente por allí manipulando y todo con razones, propósitos totalmente diferentes y opuestos a los de la palabra. Y estos no están buscando fortalecer, animar y consolar, sino manipular con otros fines. Número 2, ¿cuándo la profecía cae en descrédito? Cuando se usa para controlar. La manipulación, amigos, es sutil, el control no. Con el caso que les cité de Adán y Eva, la manipulación es algo, se te viene por las orillas, no te das cuenta que horas te está envolviendo. ¿Se dan cuenta? Pero el control no, el control es que te traen una palabra intimidante, que tú tengas temor de no aceptarla, que tú tengas temor de desobedecer esa palabra, entonces trae una implicación de autoridad, o debo decir autoritarismo, trae una implicación de que te tienes que someter porque sí o sí te tienes que someter. Eso es control. En la vida cristiana, en la iglesia de Cristo, ¿estamos supuestos nosotros a estar bajo coacción y control? Absolutamente no. Y si tú, óyelo bien, vas a una iglesia donde alguien desde el púlpito y fuera del púlpito te está intimidando, que si no haces esto, Dios te va a hacer lo otro, que si tú desobedeces aquí, te va a pasar lo otro, mira esta palabra e implacablemente te caen, como dice el proverbista bíblico, que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Si estás viviendo eso, sal huyendo de ahí. Eso no es de Dios. Ni la manipulación sutil, ni el control abierto sobre las personas es de Dios. Nosotros los ministros estamos puestos para orientar, para enseñar la palabra, para guiar, para aconsejar como padres y no para controlar las vidas de las personas a nuestro antojo. No puede ser así. Entonces, cuando la palabra profética se usa más bien para controlar, cae en descrédito y en menosprecio también. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, como respuestas, cuando la profecía cae en descrédito, cuando se usa para obtener ganancia. Esto es todavía otra cosa. Obtener ganancia. Lo primero, manipulación. Esto es sutil. Esto es bastante perverso. El control, usar la palabra de Dios para controlar las vidas vía intimidación y temor. Esto lo hacen los que tienen un problema de autoestima y que creen que solo pisoteando a los demás o poniéndoles la bota en el cuello es que pueden tener un ministerio aprobado. Y ahora esto tercero, hombre, que no es menor, es una cosa espantosa, horrorosa, usar la palabra para obtener ganancia, la palabra profética específicamente. ¿Y a qué me refiero con ganancia? Por lo general es ganancia material, dinero. Nunca se debe utilizar una palabra profética e implicar dinero. Yo por eso estoy en contra de ciertas prácticas. Que cuando la gente siente que una palabra es para él o para ella y la recibe en su corazón, que se deba sacar la cartera para ir a poner unos billetes al altar, yo no creo en eso. Perdónenme, yo no creo en eso. No estoy aquí para discrepar porque no soy nadie para hacerlo, simplemente estoy diciendo lo que es mi convicción. Entre menos impliquemos dinero en un momento de profetizar, es lo mejor. Si la gente está agradecida, si la gente dice, hoy Dios me habló, pues que la gente espontáneamente pues vea cómo esta persona de alguna manera tributa su gratitud a Dios, pero no puede ser una
práctica que enseñamos es que enseñamos tantas cosas extrabíblicas. Tal vez no son antibíblicas en un sentido, pues así, algo contrario, pero lo que es extrabíblico es que le adicionamos cosas que como prácticas, que como creencias, que como conceptos, no están en la palabra de Dios. Entonces, muchos, lastimosamente, muchos andan de arriba a abajo dando palabras, pero lo que andan buscando es de alguna manera alguna compensación financiera a esa palabra que ofrecen. Pero yo pregunto, ¿no hacen lo mismo los adivinos? Y hay personas que ya pusieron un pie, comenzaron con un don profético y están entrando ya en el campo de la adivinación. Y hay creyentes también, a mí esto me alarma, hay creyentes que han confundido la diferencia, ya no encuentran la diferencia entre lo que es recibir una palabra profética de orientación, de revelación, etcétera, de una palabra de adivinación. Y hay muchos creyentes que lo que andan buscando es que les adivinen. Y con eso no se dan cuenta que están poniendo el pie en el fango más profundo, del cual muchas veces puede terminar muy, pero muy lastimados. Entonces, cuando se utiliza la palabra profética para obtener ganancia, definitivamente la palabra profética cae en descrédito y en menosprecio. Y número 4, finalmente, la profecía cae en descrédito también cuando se usa para obtener autoridad. Hay quienes son almas enfermas, por supuesto, necesitan sentir que tienen autoridad. Y entonces o usan la manipulación, como ya expliqué, o utilizan el control en forma abierta. Y lo que están buscando es tener autoridad. Pero las palabras de Jesús todavía deben resonar en nuestras conciencias. Le dijo Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado del cielo, si no te fuere dado de arriba. La autoridad, amigos, no es algo que se consigue. La autoridad es algo que Dios da y que la persona recibe. Me refiero a autoridad espiritual, no a otro tipo de situaciones humanas de autoridad, donde se confieren en base a cumplir ciertos requisitos y condiciones. Pero espiritualmente, la persona que tiene autoridad la recibe de Dios. Pero cuántos manipuladores, hipócritas, que sienten esa sed insaciable de querer tener autoridad solo porque están enfermos por dentro. Y muchas personas con estimas enfermas se introducen en el ministerio para sanar, obteniendo autoridad, sanar deficiencias, carencias que tienen, que son psicológicas, son afectivo-emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, hazte un favor, amigo, amiga. Cuando alguien venga y te dé una palabra, porque creemos en la palabra profética, pero si esa persona tú comienzas a observar que lo que va buscando es consolidar su posicionamiento sobre ti, él o ella como autoridad, te está manipulando. Está usando la palabra para obtener autoridad nada más. Y eso no es de Dios y eso perjudica a esa persona y a ti también, por supuesto. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 3. En cambio, el que profetiza, y Pablo con eso está autorizando que se haga, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Y ya aquí comentamos que son los 3 grandes propósitos para impartir una palabra profética: fortalecer a las personas, animar a las personas y consolar a aquellos que están heridos o han sufrido alguna clase de pérdida. Pues esos son los propósitos. Ahora, se usa la profecía muchas veces dentro de este marco, bendito Dios, pero en algunos casos la palabra profética se desborda de estos 3 propósitos, se sale de su cauce y comienza a ser utilizada con propósitos ajenos, con propósitos extraños a la palabra de Dios. Ese ha sido nuestro tema a lo largo del programa: cuando la profecía cae en descrédito por usarse fuera de estos 3 propósitos en Dios.
Y hemos dicho, lo resumo, cae la profecía en descrédito, número 1, cuando se usa para manipular. Número 2, cuando se usa para controlar a las personas. Número 3, cuando se usa para obtener ganancia. Y número 4, la profecía cae en descrédito cuando se usa para obtener autoridad por parte de quien la imparte. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Profetizar, ¿con qué propósitos? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.